está sucediendo con también con la inflación a nivel nacional. En el medio un gobierno que por ahí esgrime algunas cuestiones y te dice, el otro día en las elecciones veía al gobernador que le preguntaban al respecto y no descartó el tema del Ministerio de Educación de lo que pueda llegar a pasar en cuanto a cambios de gabinete se refiere. Pero también fue claro en decir día no trabajado, día no pagado, porque sería injusto para el resto de los docentes que sí lo están haciendo, al respecto de estos docentes autoconvocados que decidieron acampar, hacer marchas y paros. En el día de ayer, y enseguida lo vamos a repasar, hubieron disturbios, sobre todo en algunas zonas de nuestra ciudad, y la agenda parece que va a continuar ante la falta de respuestas y escucha por parte del gobierno. Pero para hablar un poco más y entender esta interna, la tenemos ya a Carmen Venencia, quien es una docente referente y nos va a explicar cuáles son las expectativas o cómo va a continuar. Carmen, buen mediodía. Sí. Y el gobierno no convoca a los docentes que estamos en el conflicto, porque el tema es que el gobierno ha firmado con la intergremial nuestro salario ante una intergremial que no ha convocado a las asambleas, porque corresponde que nosotros, los docentes, los afiliados, seamos lo que damos el mandato a esta comisión directiva y sea la que se siente a negociar con el gobierno. Eso no ha sucedido, el gobierno de Sáenz lo sabe, porque es el método que hemos tenido ya con el gobierno de Urtubey, con el gobierno de Romero y con fallos de la Corte, donde nos respalda legalmente de que el movimiento autoconvocado, cuando sale a luchar por condiciones laborales, por el salario, por la estabilidad laboral, por la copa de leche, que es el bienestar de los alumnos inclusive, los gobiernos han tenido que responder ante el reclamo de los docentes. Así ahora, yo decía recién, Carmen, al respecto de lo que escuché al gobernador decir el otro día, ¿no? En las elecciones, esto de un día no pagado, día no trabajado, día no pagado, ¿no? Y porque hay docentes que sí están trabajando, y también escuchaba de que como este tipo de argumentos en contra, te lo tengo que preguntar para tratar de entenderlo, sí, ¿no? Hay gente que dice, está bien que reclamen, pero ¿hasta qué punto es justo que corten y avasallen lo que es la libre circulación de las personas, por ejemplo, cortando las calles, ¿no? Donde decir, tu libertad termina donde arranca la del otro. Claro, pero el tema es esto, ¿no? Ya está garantizado el derecho a huelga, el derecho a protestar, a movilizarnos, y es el gobierno quien tiene la palabra. Nosotros nos dirigimos a la Casa de Gobierno con una marcha multitudinaria de más de 16 cuadras, y aún así el gobierno no nos atiende. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién tiene la palabra en este momento? Es el gobierno. Pues nosotros deberíamos irnos a trabajar sin que el gobierno tenga en cuenta las condiciones en las que estamos trabajando, o seguir insistiendo para defender nuestros derechos, y que son básicos, ¿no? Porque uno de los reclamos es que el salario llegue a cubrir la canasta familiar, y que está muy lejos todavía de que un maestro de grado pueda tener ese ingreso para sostener a su familia. Así que ese es el gobierno quien tiene la palabra. Se habían filtrado algunos recibos, ¿no? Hablando de cuánto cobraban, y que eran cifras como bastante más grandes de las que se comenta internamente. Yo sé que lo hemos tenido aquí en una entrevista, un docente que recién se inicia, con suerte 35.000 pesos, ¿no? Pero claro, se filtraron algo así como más de 100.000 pesos. ¿Qué fue eso? Bueno, puede llegar a existir docentes que cobren eso, pero porque hay un tema ahí. Nosotros no nos jubilamos a los 25 años de servicio, sino tenemos más de 30 años. Por ejemplo, yo tengo 33 años de antigüedad en la docencia. Un docente que tenga esa antigüedad, que tenga un cargo de dirección de primera categoría, porque hay distintas categorías, si no todos los docentes ganamos los mismos. Entonces puede haber una pequeña franja de docentes que pueden llegar a percibir ese salario. A 200.000 no creo, pero sí que logren alcanzar el valor de la canasta familiar. Se puede dar, porque además nosotros antes trabajábamos 66 horas reloj, cátedras, que ahora ya no, ahora es el tope hasta 45. Puede quedar algún docente en esa pequeña franja, es muy pequeña,
Porque ¿cuántos directores de primera que tengan 66 horas y que tengan el máximo de antigüedad puede haber en toda la provincia? Es mínimo. Entonces, la inmensa mayoría de los docentes está no solo por debajo de la canasta familiar, que hoy es 120.000, sino de la canasta de la pobreza, ¿sí? Porque hay distintas canastas, la de 60, la de 40, y bueno, hay docentes que están por debajo aún de esa... Cuando se habla de que se quiere esperar, decía el gobierno quiere esperar las paritarias nacionales. Yo leía que las paritarias nacionales no van a ser de referencia para lo que sucede a nivel provincial. Quiero entender por qué no. Porque no existe, miente el gobierno, no existe la paritaria nacional. La nación no tiene ninguna escuela a cargo, no paga el salario de ningún maestro en todo el país. Entonces lo que sí hace es marcar a principio de año un salario mínimo. Dice, ningún maestro puede ganar sobre el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es el piso hoy? 30.000 pesos. 30.000 pesos. Claro. Entonces, ¿en qué influye la paritaria nacional a la provincia? Ninguna. Además, todos los maestros sabemos y el ministro sabe que las paritarias son provinciales. Es el erario de la provincia el que hace frente al presupuesto para educación. Entonces es una mentira. Es solo para dilatar, para decir que los docentes no entienden los tiempos del gobierno. Es falso. Él, además, habla todo el tiempo de convocar a la intergremial y es una intergremial que no se sienta a defender la agenda de los trabajadores. Eso también es otra cuestión que quiero que la gente por ahí se interiorice al respecto, porque lo vengo hablando y escuchando, es el tema de la representatividad o institucionalidad que tiene esta crisis interna de los gremios no los representan. Y por eso hay docentes hoy autoconvocados, y son muchos y de toda la provincia. Yo les preguntaba el otro día una docente y me decía, pero ¿por qué? Yo le preguntaba, ¿por qué no arman ustedes entonces un gremio, ¿no? Para tener una representación legal? Ella me decía, palabras más y menos, que no se puede porque para eso tenés que pensar como el gobierno. ¿Esto es así? ¿O por qué no pueden avanzar en una representación legal y dejar de ser autoconvocados y que por eso es como que se los invisibiliza porque no tienen alguna personería, si se quiere, jurídica? Sí, es toda una discusión, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Llegas a tener personería jurídica. El tema no es tener la legalidad en la personería, sino el modelo de sindicato que vas a tener. Porque ya en la intergremial están varios sindicatos. Sin embargo, ninguno convoca las bases. El tema es ese. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el sindicato? ¿Cuál va a ser el modelo de funcionamiento? ¿Cómo se va a consultar a las bases? Es decir, es claro que el gobierno te va a aplicar una normativa que obviamente le permite a él cerrar los acuerdos con estos sindicatos. Ahora, fíjese que el 90% de la docencia está de paro. O sea, los sindicatos no lo están representando y es muy llamativo, es una cifra concreta. Entonces la autoconvocatoria se dio porque justamente los sindicatos cierran fila con la política de ajuste que tiene el gobierno, porque esto hay que ser bien claro, es un ajuste. El salario, el aumento es de un 36%, la inflación va a superar el 50%, los chicos de la secundaria no reciben la copa de leche, los colegios no tienen ordenanza, 1.600 ordenanzas faltan, también faltan cubrir cargos de administrativo para que funcione la escuela, de docente. Es decir, que el dinero para educación no está en la educación, está en otro lado. Y justamente antes de las elecciones, Tibashur dijo, pagué un vencimiento de una deuda, de un endeudamiento, que ¿a dónde ha ido ese dinero si no está en las escuelas? Hemos visto durante la pandemia que no está en la salita tampoco. No, y arrancar las clases fue intermitente también por muchas cuestiones hasta edilicias y de personal y de protocolos. Carmen, quisiera para entender un poco cómo es esto, cómo es un día normal tuyo, hablando de cuando estás en clases, ¿no? ¿Cómo es un día para entenderlo? Yo soy de secundaria y para que vea la política que tiene el gobierno. Yo tengo 33 años de antigüedad, no es que soy nueva y tengo que pagar derecho de piso. Yo trabajo en 9 colegios secundarios. Tengo 9 directores, 18 vicedirectores, miles de jornadas, porque soy el típico docente taxi. A la mañana, los lunes a las 8 de la mañana estoy en el colegio 11 de septiembre en Santana 3, hasta las 10. Salgo a las 11:30, tengo que estar en el colegio Ciroli, que queda en el monumento 20 de febrero. A las 1:30 estoy en el colegio Scalabrini Ortiz, que es en San Martín y Molde.
Luego a las 5 de la tarde voy al Colegio Gorriti, que queda en Parque General Belgrano. A las 19 horas a Asunción, a Villa Asunción. Es decir, esa es mi vida. Así corro de un colegio a otro porque no tiene una política de concentrar una carga horaria para el docente. Entonces... para tratar de equiparar. Para equiparar, bueno, aparte de gastar el tiempo que te lleva a llegar de un colegio a otro, gastas en transporte y además no podés desarrollar un proyecto para la institución, desarrollar un sentido de pertenencia, digamos, a la escuela, porque tengo que saltar de un colegio a otro. Y cada institución tiene sus particularidades, tiene su cultura institucional. Por lo tanto, eso también afecta a la calidad educativa porque tiene que ver con un docente que tiene que pertenecer a distintos proyectos y, bueno, estar trasladándose de un colegio a otro. Bueno, el gobierno no tiene eso. Sí. O sea, por eso, ¿no? Digo, porque por ahí dicen, vagos, ¿por qué están en la calle? No están haciendo nada, no hicieron nada durante la pandemia. Eso, esto que vos decís cuando estabas haciendo actividad, pero ¿cómo fue durante la pandemia con la virtualidad? Con la virtualidad, bueno, también fue terrible porque los alumnos no cuentan con la conectividad, muchísimo de mis alumnos, la mayoría de mis alumnos. Sí. Es decir, se conectaban a la hora que correspondía 5 alumnos. El resto de los chicos consultaban por fuera de nuestro horario laboral, lo que quería decir que mi jornada era mucho más larga de lo que consideraba. Obviamente que han quedado muchos alumnos por fuera del sistema educativo y que tuvimos que en este 2021 salir nosotros a buscarlo al alumno, a revincularnos, no solo físicamente, sino pedagógicamente, que es el problema real que tiene hoy la educación. ¿No? Sí. Y vos decías, cuando estamos en actividad, fuera de la pandemia, tenés que hacer eso, docente taxi, de estar todo el día de un colegio a otro. Yo, la verdad, te pregunto para entenderlo. ¿Y qué se siente? Ahora vamos a ver a continuación una noticia y un video que se había filtrado ayer. ¿Qué se siente cuando tenés que poner el pecho, cortar la calle? Que para mucha gente entiendo que llega tarde. Hay gente que dice, llego tarde a mi trabajo y ¿quién me retribuye eso? En este caso del video, la señora hablaba de que había dejado a su niña en el jardín, la tenía que retirar y estuvo demoradísima. ¿Qué significa o qué es lo que les pasa adentro cuando se confluyen todas estas cosas, ¿no? Cuando los ánimos están caldeados, la desesperación, no tener respuesta, estar firme, pero que alguien los recrimine. Sí, bueno, en primera instancia, lo de ayer, había otras calles, ¿no?, para entrar y salir, pero lo significativo es que nosotros fuimos a la Casa de Gobierno para que nos reciba y la Casa de Gobierno puso las vallas a cuadra de la Casa de Gobierno. Esa es responsabilidad del gobierno. ¿Nosotros qué queremos? Que nos reciba, que nos escuche y que haga una propuesta para nuestros reclamos. Entonces, la gente sí nos apoya. Obviamente que alguien se siente perjudicado como nosotros nos sentimos también perjudicados. ¿Es verdad que el reclamo de ustedes se aplicaría para todo lo que es empleados públicos, digamos, administración, salud y demás? Porque eso también es otra queja, ¿no? La salud sigue firme, la administración seguimos trabajando, las fuerzas de seguridad también, ¿o esto es solamente para el sector de los docentes? No, es para todos, es abarcativo para todos los que... Cuando se sube esta escala, digamos. Cuando logramos nosotros un aumento salarial, obviamente adaptado a la grilla que tiene cada uno. Por eso es falso que no nos apoya la gente. La gente sabe que si ganamos nosotros los docentes va a ganar toda la administración pública y también arrastra un gran sector que vive también de la administración pública. Nahue, vamos a poner entonces la noticia que ayer era noticia y continúa haciéndolo, y hay un video que lo vamos a reproducir para hacer un poco de memoria y también conversarlo, ¿no? Lo vamos a escuchar sobre todas las cosas para que se entienda. Nuestra salida, razona, sos docente o pelotuda. Sos docente o pelotuda. ¿Cómo me está faltando, hermana? Tengo a mi hija de 4 años esperándome en un jardín. También yo tengo hijos que también... Me importa un choto, entonces correte. Anda a laburar, No me voy a correr. Anda a laburar. Cobran 200 lucas, 200 lucas. Tengo el informe, hija de puta. Bueno, gracias por... Bueno, ahí veíamos incluso a las fuerzas de seguridad. Obviamente que no hay un corte tampoco tan espontáneo. Las fuerzas de seguridad están ahí, hay algo que está como legitimado. Pero esta actitud, que ayer tuve la oportunidad, en otro espacio, conversábamos con quien sale en el video, que se decía que era funcionaria, pero explicó que ella simplemente es una secretaria dentro de lo que es el gobierno. María Josefina Hansen, creo que es, sí, María Josefina Hansen, ella pidió hablar con su propio derecho a réplica y dijo, soy impulsiva,
y lo que hice está mal, pido disculpas. Creo que incluso las expresiones es algo que lo ponemos y lo mostramos de vuelta porque creo que tenemos que dejar de naturalizar nosotros ese tipo de expresiones que están tan arraigadas, ¿no? Pero por otro lado, yendo al fondo de la cuestión, este malestar en muchas personas quizás se replica y hay otras personas que entienden también su parte, ¿no? Pero ¿qué les pasa? Digo, cuando vemos esto a mí me pasa que digo, termina siendo una guerra campal entre los mismos ciudadanos y un gobierno que no está, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos es que la población en general se sume y tenga una comprensión política del momento que estamos viviendo. Porque esto lo que hace el gobierno es un ataque a la educación pública en su conjunto y la mayoría de los trabajadores manda a sus hijos a la escuela pública y saben que somos los docentes los que sostenemos muchísimas veces, no solo el material didáctico, las instalaciones de la escuela, sino en las condiciones que llegan los alumnos. ¿Es molesto un corte de ruta? Por supuesto que es molesto que te obstruyan el tránsito, pero tiene que ver con esto. Nosotros esto no es nuevo, digamos, de los piquetes, sino que tiene que ver con que un gobierno no te escucha y es un llamado a toda la población, a todos los trabajadores y los desocupados que hoy se están manifestando también en la plaza a cambiar esta política, porque de esta manera no vamos a encontrar una mejor calidad de vida, no va a haber tranquilidad en la sociedad si vivimos con estas condiciones. ¿Y van a continuar ahora, Carmen? Como para redondear te pregunto, ¿cómo continuará la agenda? Nosotros continuamos, el paro ha ido subiendo día a día y todo depende que el gobierno convoque y que deje de mentir. No tiene nada que ver con la paritaria nacional y no tiene nada que ver con que él convoque a la intergremial. Tiene que convocar a los delegados autoconvocados que estamos en la plaza, que estamos en distintos piquetes, en distintos puntos de la provincia cortando. Nosotros desde Capital queremos que convoque a nuestro delegado, que es el profesor Ignacio Boazo, y acerque una propuesta de aumento salarial y que nos conteste si somos titulares o no. Porque ese es otro gran punto. Ahora en la plaza están acampando los docentes de Iruya porque le han modificado el sistema de pluricurso que tenían, ahora aplican un pluriaño, dicen. Entonces quiere decir que un docente de biología le va a dar clase a todos los alumnos de todos los años que tengan una materia de biología o afín, de acuerdo al perfil del docente y de la materia, y esos docentes se quedan sin trabajo hoy. Entonces va a sumar la masa de desocupados y eso queremos. Si el gobierno nos hubiese cumplido, como Sainz dijo, que iba a mandar a la Cámara de Diputados un proyecto de un régimen anual de titularización. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el título docente, me ofrecen el cargo, las horas cátedra, ya tiene que ser mío, pero se nombra con una figura que se llama interinato y quiere decir que vos en diciembre cesás y tenés que esperar para el año para que te nombre, o viene un traslado y te desplaza, o viene una política como esta y te deja sin trabajo. Y no sos un recién recibido, digamos, claro, son personas que ya tienen antigüedad, mucha antigüedad en algunos casos, y quedan sin trabajo. Entonces, otro punto, el gobierno no nos llamó y queremos que nos responda, y la copa de leche para secundario. Bien, que mira, hasta eso claro, está ahorrando. Donde hay mayor pobreza, los chicos van en peores condiciones a estudiar y el gobierno ni siquiera garantiza la copa de leche. Bien, Carmen, agradecerte la claridad, la sinceridad y que le hayas puesto también el rostro como otros tantos que están hoy manifestándose y que van a continuar por lo que comentabas, ¿no? Al respecto de este paro docente que es transversal a toda la provincia. Ojalá que desde la provincia se logre dar, no solamente además de la paritaria nacional, con un espacio de escucha y de negociaciones continuas para poder llevar claridad, porque los que quedan en el medio, repito, más allá de entender a los docentes también y a las partes en un reclamo justo, están los niños y todas estas generaciones que hay índices alarmantes al respecto de lo que refiere a la crisis de la educación, y que el Ministerio de Educación que tome la palabra, por favor, que hagan algo, digan algo, ¿no? Porque desde la ausencia muy poco se puede hacer. Carmen, te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Ahora vamos a hablar con José Gaufin, así que todas las preguntas en lo que tienen que ver con la política, cuáles son los planes y demás, enseguida por acá por la pantalla de Somos Salta Jujuy.